días. Este es su programa Tuneame la Historia. Y para comenzar, les presentaré a mi compañero Samuel. Hola, soy Samuel. Esta es mi sección. Hola, soy Samuel. Muy bien. Hablaremos hoy de la expresión musulmana y el mundo del Islam. Hablando del Islam, bueno, que no tiene nada que ver, pero es este carrito a que no saben que el aire es muy oxigenado. El Islam es más que una religión, porque es como un estilo de vida. ¿Por qué? Porque lo dice ese niño que está ahí, estos lentes, esta hoja, ese niño que también está ahí, esa niña, usted y yo. Y aparte porque busca regular la vida de las personas de las comunidades. Ahora Mahoma fue su profeta, o sea, fue quien la creó, o sea, que la hizo muchos hacer. Ahora hablemos del Corán. El Corán fue su librito sagrado, así como el tamaño de una lapicera, más o menos, porque ahí contiene todos los preceptos de esta religión llamada Islam. El territorio abarcó mucho territorio esta religión, pero no me acuerdo en estos momentos de qué territorio conquistó. Solo sé que estaba por ahí, por allá y por ahí. Estaba en Asia y ahí. Muchas gracias, Samuel. Y ahora pasaremos con nuestro compañero Giovanni. ¿Qué nos tienes preparado, Giovanni? Un reportaje, algo especial. Ok. Si Peter Pan, la panita tortillas, no es cierto, no se cree. La vida en Europa durante la Edad Media. El rey era el máximo mandatario. Se creía que su poder, su procedencia directamente de Dios. Y al morir se le daba a otro su corona. La organización política y economía. Bueno, la economía se basaba en el feudalismo, que sería la agricultura, y el señor feudal era el dueño de las tierras y contrataba a otro para que las trabajara, siempre y cuando él tuviera un porcentaje, el campesino tuviera un porcentaje mínimo y el feudal uno máximo, que sería un 90 y un 100%. Entonces no era el campesino, que era el que trabajaba para el señor feudal, no era esclavo, pero no podía salir del lugar donde procedía. Trabajaba las tierras, como lo dije anteriormente, y dependía de las decisiones que tomaba el feudal sobre varios aspectos de su vida. O sea, es como si le fuera mandando todo lo que hiciera. Por ejemplo, tírate ahí, y se tiraba. Sí. Y luego, los castillos. Ahí era donde el rey vivía, por supuesto. Y la agricultura se hacía en varios campos que estaban divididos en vegetales y frutas. Y en otras noticias les voy a hablar sobre la sociedad musulmana y la cultura musulmana. En Europa occidental se establecieron los pueblos germanos, francos y visigodos. En el sur de Europa y en Asia Menor se logró mantener el imperio bizantino. Los árabes comenzaron un proceso de expansión por varias partes del mundo y en Asia se desarrollaron diversos pueblos. Te agradezco, Giovanni. Y ahora pasaremos a unos cortos comerciales. Ya volvimos. Esos cortos comerciales eran muy buenos. Y ahora pasará Omar. ¿Qué onda? Bueno, pues mi sección se llama
India, China y Japón en la Edad Media. ¿Y de qué creen que les voy a hablar? Pues sí, de India, China y Japón en la Edad Media. China fue invadida y conquistada por los arios, un pueblo guerrero que llegó de Asia Central, donde se fundaron varios reinos. El idioma que adoptaron los arios en la civilización de India fue el latín. La familia tenía una escuela donde se enseñaba a súbditos que deseaban progresar. Así, la civilización de India logró un alto nivel cultural en la dinastía Gupta. La economía de India pues, era la agricultura y cultivaban el maíz. China fue la región más avanzada culturalmente y con más población y todo eso. Y la agricultura fue la base de la civilización china. El emperador, era el que ocupaba el lugar central en la sociedad china. Las caravanas de comerciantes atravesaban montañas y desiertos para llevar costosas mercancías chinas hacia Europa. Eso se llamó el camino chino. El papel, las primeras formas de la imprenta y la pólvora fueron las creaciones más importantes de China. India, bueno, su territorio Japón estaba formado por 4 grandes islas y otras de menor tamaño. El tipo de gobierno de los japoneses durante la Edad Media era que los emperadores no tenían poder político, eran respetados como figuras religiosas, pero no participaban en decisiones trascendentales y gobernaban dirigentes militares. Y las actividades de Japón durante esa época era el comercio, la pesca, la agricultura y su cultivo principal era el arroz, y exportaban productos a Occidente. Y ahora les voy a hablar sobre las invasiones bárbaras y disolución del Imperio Romano, que son las características de la Edad Media. Bueno, pues la causa era la difícil recaudación de impuestos. Esto hizo que hubiera una falta de organización y recursos para mantener el imperio. Y el imperio se dividió en dos partes, el occidente y el oriente. Pero la primera comenzó a debilitarse rápidamente y provocaron sangrientas luchas por el poder, que debilitaron al imperio y todo eso. Pues las invasiones bárbaras fueron un conjunto de invasiones masivas cuyo fin era penetrar el imperio. Y los hermanos fueron pueblos procedentes del norte de Europa y Asia que cruzaban algunas fronteras y hablaban lenguas germánicas. Bueno, el fin del Imperio Romano de Occidente fue que los hermanos destronaron al emperador romano Rómulo Augusto y declararon soberano a su general Odoacro en el año 476, y esto fue todo de mi parte. Bueno, y ahora pasaremos con nuestro compañero Ángel. Sí, voy a decir Ángel. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre el Imperio Bizantino y las cruzadas. La pregunta que le hago sería: ¿usted por qué cree que se llamaron cruzadas? Si usted cree que porque sí, pues sí. Y si no, pues no. Bueno, las cruzadas se llamaron así porque los europeos tenían en su emblema tenían la cruz cristiana. Y entonces peleaban contra los musulmanes. ¿Por qué? Porque querían recuperar la Tierra Santa, que en estos días ya se llama Jerusalén. También, aparte de ese objetivo, era de dominar nuevas rutas comerciales para poder intercambiar productos con India o China. Y también y aparte entonces los musulmanes no se iban a quedar así nada más con las cruzadas, sino que también pelearon. Había miles de niños, hombres y mujeres. Una mujer importante de esa época se llamaba Juana de Arco, sí, que también estaba a favor de los europeos. Y también había un imperio que se llamaba el bizantino, porque el imperio romano se había dividido en dos partes, que era el occidental y el oriental. El oriental se llamaba el Imperio Bizantino porque su capital era Bizancio,
pero después se llamó Constantinopla. Primero se llamaba Constantinopla, y luego Bizancio, por eso se llamó Bizantino. Y entonces, como eran diferentes lugares, también tenían iglesias distintas. Como, supongamos, en la oriental era ortodoxa y en la occidental era la católica, que prácticamente era lo mismo, pero diferente. Primero, la primera carrera, iban en sus carritos, ¿no? Y llegaron. Y entonces los echaron. Y después los cuates como que se reforzaron y llegaron de nuevo. Y ahora esos cuates se regresaron porque habían perdido la guerra. Pero entonces después ya mejor hicieron la paz y mejor cada quien se quedó con una parte. Y nada más.